No son los años los que acaban con el deseo sexual en la pareja, tampoco son los hijos, ni siquiera la rutina del día a día, es la falta de compromiso para trabajar en la relación, es dar por sentada a la otra persona pensando que siempre va a estar ahí, aun cuando dejamos de ver la relación como un trabajo que necesita esfuerzo y compromiso diario. Hoy en Influencer nos quitamos todos los filtros con una mujer que habla directo, claro y sin tabús. Ella es Manuela Escobar, más conocida como Ceres Studio. Encontró en la sexualidad una herramienta para empoderarse y hoy vamos a tener con ella una conversación clara, sincera y con un poco de picardía. Hoy en Influencer, Manuela Escobar. La satisfacción sexual está directamente relacionada con la intimidad emocional que tiene la pareja y la intimidad inicia cuando el sexo acaba. Aquí 15 maneras para fortalecerla. Hablar hoy de sexualidad con libertad sigue siendo aún un acto de valentía. Pero Manuela Escobar ha roto todos los esquemas, pues nos habla de sensualidad, placer, relaciones, salud íntima, sin filtros y sin mitos. Hoy yo quiero que ustedes conozcan a la mujer que hay detrás del contenido. Un aplauso para Manuela Escobar. Gracias. ¡Bienvenida, Manu! Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, yo me puse súper sexy para ti hoy, porque para mí el sentirme sexy es sentirme poderosa. Y eso es realmente lo que tú me transmites con tu contenido. Manu, ¿quiénes Ceres detrás de la cámara, detrás de lo que vemos en un celular? Bueno, Ceres es un espacio que pensé y soñé para que todas las mujeres nos sintiéramos un poco más tranquilas al vivir nuestra sexualidad. No sé si te pasó, Dani, pero desde pequeñas la mayoría de mujeres crecimos con muchos miedos con respecto a la sexualidad y cuando este sueño empezó a tomar como un sentido, yo sabía que quería un espacio seguro, un espacio donde las mujeres pudieran tener la información sobre todo y que a través del conocimiento pudieran empezar como a resignificar su sexualidad. Entonces, Ceres es ese lugar al que vamos cuando necesitamos reconectar con ese poder femenino desde la intimidad, desde la sexualidad, desde la sensualidad. Manu, ¿qué decides compartir en redes de tu vida íntima o privada y qué dices tú, bueno, esto me lo guardo para mi intimidad? Realmente muy poco, de mi vida privada casi no comparto nada, pero sí comparto de alguna manera los aprendizajes que he tenido con mi esposo estos últimos años, porque finalmente entender que la sexualidad es algo que construimos, que cultivamos, también implica ensayo, error, entender que hay muchas herramientas que nos funcionan pero otras no. Entonces digamos que de mi día a día y de mi parte privada comparto muy poco, pero sí los grandes aprendizajes que he tenido a lo largo de los años en cuanto a las relaciones de pareja. Hace unos días les pedí su ayuda musical porque se me había ocurrido una manera nueva, completamente diferente para tener sexo, que primero tenía que verificar por mí misma antes de venir a contárselas. Y amigas, esto está más que aprobado, estuvo mejor que lo que me había imaginado. ¿Cómo influye tu vida privada, tu familia, tu pareja, tus creencias en lo que compartes y cómo lo compartes? Creo que influye muchísimo, puntualmente desde la educación que recibí en casa y después todos estos años compartiendo con mi esposo, sí que influye, porque lo que comparto a través de Ceres también está muy ligado a mi realidad, a lo que a mí me ha costado, a las cosas que he tenido que trabajar, que he tenido que reaprender, y esto solamente se da en un proceso en el que te permites ir paso a paso descubriendo qué funciona y qué no funciona para ti. Entonces sí influyen y creo que de alguna manera también han sido parte fundamental del éxito que tiene Ceres hoy, porque gracias a su apoyo, a entender que ver la sexualidad de una manera libre y tranquila, pues hace parte de mi trabajo. Eso también me ha permitido compartir lo que comparto hoy a través de redes. Pues claro, sientes ese apoyo tan gigante de parte de ellos y, como lo dices, también de tu familia. Claro. Manu, ¿algún recuerdo de tu infancia que te marcó a ser la mujer que eres hoy en día, que nos puedas compartir? Sí, yo creo que la educación de mi mamá. Creo que las personas que me conocen saben que el rol que tuvo mi mamá en la educación sexual fue fundamental, porque fue una mujer que desde el principio me mostró la sexualidad como lo que es, como algo completamente natural, y gracias a ella de alguna manera pude tomar decisiones con sabiduría a lo largo de estos años hasta que decidí pues especializarme en este tema.
Y puntualmente su educación cuando estaba empezando en el proceso de la adolescencia es algo que yo recuerdo muchísimo porque gracias a ella de alguna manera hoy puedo replicar ese conocimiento y apoyar a miles de mujeres a que vivan su sexualidad de una manera más tranquila. Entonces yo creo que su educación es algo que me voy a llevar siempre en el corazón, Dani. Hoy eres mamá, Sí. una recién madre estrenándose en la maternidad. Sí. ¿Qué errores no cometerías con tu hija que de pronto cometieron tus padres? ¿O cosas que harías diferente? Sabes que no cambiaría absolutamente nada porque creo que todo lo que recibí de ellos era justo lo que necesitaba en su momento para aprender algo. Mi mamá reacciona a mis últimas compras de juguetes para adultos, vamos a ver qué piensa. Mami, escoge. Madre Santa, ¿qué es esta cantidad de juguetes tan espectaculares? Manu, eres una mujer familiar y has dicho durante la entrevista el apoyo tan inmenso que tienes de tu familia, Sí. pero que tanto entienden, por ejemplo, tus papás, el mundo de las redes sociales. ¿Qué dicen ellos cuando ven a esta Manuela influenciadora, que es reconocida a través de diferentes medios digitales? Ellos lo entienden, te apoyan, ¿qué dicen? Yo creo que no lo entendían tanto hasta que un día en la calle abordaron a mi mamá y le preguntaron que si era la mamá de Manuela la de Ceres y mi mamá no lo podía creer, o sea, para ella era algo increíble realmente. Digamos que las redes sociales no están tan familiarizados con las redes sociales, pero sí saben que gracias a estas plataformas yo he podido llegar a miles de mujeres, a millones de mujeres y que gracias a estas plataformas puntualmente pues puedo entregar el conocimiento que entrego. Entonces no lo tienen tan claro, pero sí creo que dimensionan un poco lo que ha sido Ceres a lo largo de estos años. Y en cuanto al contenido que compartes, de pronto en algún momento hubo un prejuicio antes de ver realmente cómo ibas a comunicar todo esto de la sexualidad. No, Dani, cero prejuicios. De hecho, yo creo que mi fan número uno es mi mamá. Bueno, Manu, al regresar, quiero que hablemos de esos retos y esas victorias que has tenido a través de toda esta carrera en redes sociales. Le pregunté a inteligencia artificial cómo podía tener mejor sexo y estas fueron sus respuestas. Mejorar la comunicación, trabajar en la relajación, dedicar tiempo a los juegos previos, buena hidratación y los ejercicios de Kegel. Y la verdad es que pensé que las respuestas no iban a estar tan asertivas, pero cuánta razón tiene Google. Quiero que hablemos primero de cómo nace Ceres Studio, ya como esto que es organizado, que es una empresa, que no es solo compartir en redes sociales, sino que tiene una estructura más formal. Yo creo que nadie se imagina lo que hay atrás de Ceres. Pero al día de hoy tenemos más de 50.000 estudiantes alrededor del mundo, mujeres que han decidido ver a través del conocimiento y de la educación como su prioridad para vivir una sexualidad diferente. Y Ceres puntualmente nace en pandemia. Un día que teniendo una conversación con una amiga muy cercana me decía que para ella era muy difícil hablar sobre sexualidad y que puntualmente necesitaba ciertos consejos para tener un buen matrimonio y que conmigo lo sentía como de una manera muy fluida. Y ese día entendí que tal vez yo había nacido para algo diferente, porque hasta ese momento me había dedicado a algo completamente distinto. Entonces, Dani, a partir de ese momento empezó todo este proceso de adquirir ese conocimiento que yo de alguna manera ya tenía de una forma muy autodidacta por la educación de mi mamá, por todos los libros que había leído. Y ahí fue donde empecé a hacer el máster en sexología y donde empecé a entender que la terapia de parejas era fundamental para que las relaciones realmente perduraran en el tiempo. Y Ceres empieza a consolidarse como una empresa en el momento en el que me doy cuenta que las mujeres estaban necesitando este tipo de conocimiento y que estaban dispuestas a pagar por aprender. Porque finalmente nos enseñaron que tenemos que aprender de muchas cosas, vamos a la universidad, vamos a muchos lugares a adquirir conocimiento, pero casi nunca nos mostraron la importancia de adquirir conocimiento sobre la sexualidad. Agendar el sexo salva matrimonios. Pero ¿quién dijo que el sexo se agenda? ¿Acaso no se debe dar de manera espontánea? Cuando hay ganas no hay necesidad de agendar nada. Qué horror agendar el sexo como si fuera una obligación. Estos son los comentarios que me hacen cada vez que les digo que agendar el sexo salva relaciones de pareja. Cuando me di cuenta que esto sí era una necesidad para miles de mujeres en el mundo, ahí entonces empecé a plasmar todo mi conocimiento en cursos que fueran prácticos, que fueran fáciles de digerir, que acercaran a las mujeres a vivir una sexualidad sin tanto misterio, con más libertad, también con sabiduría y con conocimiento. Y a partir de ese momento recuerdo que el primer curso que lancé lo hice gratis porque quería saber si realmente las mujeres estaban preparadas para recibir esta información y me acuerdo que se registraron 300 mujeres. Wow. A partir de ese momento, cuando empezaron a llegar todos sus reviews y lo que pasaba después de adquirir este tipo de conocimientos, me di cuenta que ahí Ceres había nacido como empresa. Aquí van mis 5 infaltables si vas a tener una primera vez. Y después de estos 6 años puedo decirte que
Es un honor para mí ser parte del proceso de tantas mujeres alrededor del mundo y es algo que cada día me reafirma más la necesidad de empezar a ver la sexualidad como algo natural, pero también de resignificarla con información que sea cuidada y una información que realmente nos aporte y que nos lleve a tener las herramientas que necesitamos para autogestionarla de la mejor manera. Entonces ha sido un camino lindo. No, me imagino, y la cantidad de mujeres que tú impactas todos los días. Manu, ¿te acuerdas de alguna anécdota de una mujer que te haya dicho algo que te haya hecho caer en cuenta de la labor tan grande y la influencia tan poderosa que tienes sobre todas las mujeres? Sí, cuando empecé en este camino yo solamente creía que iba a llegar a las mujeres más o menos del rango de edad en el que yo estaba, pero nunca me imaginé que fuera a llegar a mujeres más adultas. Y recuerdo un día en un restaurante en el que estaba cenando sola, cuando iba a terminar ya de comer, se acerca una señora como de unos 65 años y me dice: estaba esperando que terminaras de comer porque necesitaba darte las gracias, porque por tu conocimiento y por tus cursos, mi matrimonio, que ya llevamos aproximadamente 30 años de casados, cada vez está mejor y quiero agradecerte personalmente y mi esposo también. Ese día para mí fue maravilloso, yo creo que lo llevo en el fondo de mi corazón porque ahí entendí realmente que lo que estaba haciendo le estaba llegando a muchas mujeres. Al otro lado de la pantalla yo simplemente prendo el celular, grabo el contenido, grabo cursos, pero no me doy cuenta de la magnitud y de lo que implica al otro lado, pues el efecto que tiene entregar este conocimiento. Entonces, y no solo a esa mujer, o sea, a su esposo, a su familia, sí, a todo su entorno que se ven beneficiados de una mujer feliz. Si en algún momento te has preguntado si hay algo mal en tu cuerpo porque no sientes el placer que nos dicen que deberíamos de sentir, estás en el lugar correcto. Si tal vez has fingido más de lo que realmente has disfrutado en tus encuentros sexuales contigo misma y con tu pareja, estás en el lugar correcto. Si de pronto tu pareja te pregunta qué te gustaría, cómo te gustaría que te tocara y tú no tienes ni idea por dónde empezar, estás en el lugar correcto. Hablemos de tu podcast, que es uno de los contenidos que yo más amo, Confesiones con Ceres. Hablemos de este podcast. El podcast nace por esta necesidad de hablar un poco más profundo, porque a través de las redes y puntualmente con el contenido que yo comparto, que es sobre sexualidad, es muy complejo. Todavía hay demasiados tabús al respecto y todavía estas plataformas banean mucho la información. Y en el podcast yo quería tener un espacio para hablar con libertad, para hablar un poco más fluido y para entrevistar a muchas personas y conocer la manera en la que viven su sexualidad. Tiene que ver con lo que decías al principio, con las creencias, que el hombre pues tiene que ser macho y tiene que ser infalible y que nunca puede fallar y que tiene que darle placer sí o sí a la otra persona y toda esa presión, si no se sabe manejar bien, eso va a influir directamente en la relación sexual. Y creo que ha sido, de todos los espacios que tengo en Ceres, es mi espacio preferido, porque gracias a eso también he podido conocer muchísimas personas y me he podido nutrir de sus aprendizajes en cuanto a la sexualidad. Entonces, creo que si hay algo que yo disfruto en Ceres es grabar el podcast. Yo creo que también es como te dije, de mis contenidos favoritos. ¿Cuál ha sido ese contenido o video que te dijo esto va para algo serio? O sea, como ese primer rayito de luz que tú digas, ok, yo puedo hacer una carrera de redes sociales hablando de esto que me apasiona. Me acuerdo mucho que fue en Navidad, un 20 de diciembre, cuando empecé. Ese fue mi primer año. Y recuerdo que quería hacer un webinar. Y en ese webinar quería hablar sobre sexualidad masculina para mujeres. Entonces dije, lo voy a lanzar y voy a tener un espacio en vivo durante 1 hora. No creo que se conecten muchas personas porque es Navidad y probablemente la gente está en otro momento. En otro mood. Sí. Y recuerdo que cuando lancé la convocatoria, tuve en ese momento como 2.000 inscripciones y cuando hice el en vivo se conectaron más o menos 1.000 personas. Para mí, en ese momento, tener 1.000 personas conectadas era muchísimo y más en esa fecha. Ese día entendí el poder que iba a tener Ceres más adelante y gracias a eso y a ese modelo y a ese formato de entregar información en vivo todos los meses con temas diferentes de interés, pues cada vez la comunidad fue creciendo y hemos tenido en vivos donde se conectan 20.000 mujeres y eso para mí es un honor y también es una responsabilidad muy grande de poderles entregar la información que necesitan pues para vivir su sexualidad de una manera más plena. Y son mujeres de todas partes del mundo, sí, o sea, es. Esta mujer tiene una comunidad de mujeres alrededor del planeta Tierra. ¿Cómo manejas tú, Manu, esa presión de las redes sociales, de los likes, el engagement, la comparación entre creadores? ¿Cómo manejas tú eso? Realmente
no me comparo, Dani, no me comparo porque creo que aquí la carrera es contra uno mismo y creo que eso es lo que más he tenido que trabajar y es soltar un poco el control, porque de mí parte compartir un contenido que sea de valor, que a la gente le guste, que la gente quiera compartir, pero hay muchas cosas que se salen de mi control y entre esas pues el alcance que me da Instagram, que en ocasiones tal vez no me muestra lo suficiente por ser este contenido. Entonces llegó un momento, en un punto en donde ya dejé de fijarme cada cuánto crecían seguidores o cuáles eran los likes que me daban o los comentarios y simplemente empecé a hacer contenido que sabía que a mí me iba a servir. En ese momento, cuando empecé a hacer contenido para mí, creo que resonó con miles de mujeres y ahí fue cuando Ceres empezó a crecer. Entonces creo que sí es una presión muy fuerte, sobre todo entender que esto es un trabajo y que para muchas personas, pues al ver redes sociales en donde hay cuentas que tienen muchísimos miles y millones de seguidores, creen que las cosas llegan porque sí, pero realmente hay mucho trabajo atrás. Entonces es un trabajo conmigo misma y es un trabajo simplemente de seguir compartiendo el contenido que a mí me ha funcionado y que creo que hasta el momento a muchas mujeres también. Es un trabajo de todos los días. Manu, obviamente hay cosas no tan positivas en las redes sociales. ¿Alguna vez te has enfrentado a críticas fuertes o a cancelaciones y cómo lo has manejado? Dani, mira, cuento con una comunidad tan linda. Creo que en estos 6 años, si he recibido un mal comentario, ha sido mucho. Pero más que eso, siento que es lo difícil que es compartir y hablar sobre sexualidad sin ser satanizado, sin ser vulnerado, sin que siga siendo una creencia tan limitante en nuestra sociedad. Eso sí me ha parecido difícil, porque probablemente esa es la razón por la que crecer, por lo menos en mi ámbito, es tan complejo. Entonces sí creo que todavía falta muchísimo trabajar en la apertura mental y en entender que es un tema como cualquier otro, siempre que se trate como se debería, ¿cierto? Que es con respeto, con responsabilidad, entregando una información de una buena manera y entendiendo que tal vez lo que hemos conocido sobre sexualidad hasta ahora no ha sido lo mejor, pero que sí hay muchas fuentes de información que funcionan muy bien. Aquí van 4 cosas no sexuales, pero que despiertan el deseo. Empecemos por una muy buena copa de vino. Sigamos con los olores y, ¿por qué no?, un buen perfume. La música que conecta con todos nuestros sentidos y para las sapiosexuales una conversación profunda e interesante. Y por último, indiscutiblemente, la luz roja. Díganme en los comentarios cuál agregarían. ¿Cómo manejas tú esa responsabilidad que entiendes que tienes con tu comunidad? Entregando información que sea 100% validada, información que sea muy cuidada. Por ejemplo, en ciertas herramientas o prácticas, siempre primero estoy yo probando, intentando para poder compartir desde la experiencia y desde el conocimiento que lleva pues todo lo que he estudiado hasta la fecha. Entonces creo que la responsabilidad es darle a la gente la información que necesita y que puntualmente tal vez nos ha faltado tanto por el miedo a explorar esta parte importante de nosotros, pero que finalmente cuando la información está, nuestra vida se puede llegar a transformar de una manera impresionante. ¿Te ves haciendo esto en unos 5 años y cómo ves tus Ceres a futuro? Dani, en 5, en 10, en 20, en 30 años. Yo me veo toda la vida haciendo esto. Creo que llegó el momento de dar un paso diferente en Ceres. Ya llevamos unos 6 años con webinars, con lanzamientos digitales y es algo en lo que soy muy fuerte en este momento y que me apasiona y me encanta, pero a partir de ese momento viene un contenido diferente, viene un contenido que ahora va a estar muy enfocado en cómo fortalecer la sexualidad en las relaciones de pareja después de los hijos. Y aquí estamos celebrando el último aniversario donde nos reconocemos como pareja antes de ser papás, sabiendo que tal vez vienen los años más retadores para los dos, en donde pondremos a prueba nuestra flexibilidad, nuestra adaptabilidad y sobre todo nuestra sexualidad. Y siempre encontraremos 2 escenarios, uno en donde los hijos son la excusa para la muerte de la sexualidad en pareja y otro en donde a pesar de los cambios encontramos la manera de fortalecerlo. Estoy en este momento en una especialización en sexualidad madura, entonces vamos a empezar a hablar sobre la menopausia, la perimenopausia, todo lo que vivimos las mujeres. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay vida sexual después de los 60 años? Vamos a preguntarle a mi mamá a ver qué piensa. Ahí donde disfruto nomás. Sí. Claro, porque está ya uno sin preocupaciones de embarazos y de cosas de esas. Claro que a esta edad hay que tener una buena colaboración de unos productos para que nos ayuden una cantidad de cositas que con el cambio de hormonas se disminuyen, pero sí se puede tener. Y creo que además viene por ahí mi primer libro, que es algo que ya es un proyecto que tengo en mente y que ya se está empezando a materializar y espero que pronto lo podamos compartir.
Bueno, yo como seguidora fiel de Manu y de Ceres, ya no veo la hora de disfrutar todo ese contenido que tiene para nosotros. Y al regresar, vamos a hacer la sección que tanto aman nuestros televidentes, que son nuestras preguntas sin filtro. Estas son las 3 razones principales por las que puedes estar sintiendo inseguridad sexual. La primera es porque no te conoces lo suficiente, la segunda es porque no sabes cómo moverte o sientes que podrías mejorar, y la tercera es porque pocas veces estás tomando la iniciativa. Llegó la hora de sacar a relucir toda la verdad sin tapujos en nuestra sección de preguntas sin filtros. Manu, ¿estás preparada? Preparada. Sin filtros. Sin filtros. ¿Cuál es el mayor mito sexual que aún escuches tú, que sea muy común? Que el hombre tiene más deseo sexual que la mujer. Expliquemos, ahorita estamos hablando nada más de Sí, eso sigue siendo un mito porque no es así. Cuando la mujer entienda que puede autogestionar su deseo y que funcionan muy distinto, porque el deseo del hombre y el deseo de la mujer son completamente diferentes, pero cuando la mujer lo entiende y aprende a autogestionarlo, se pierde por completo ese mito y se entiende que ambos podrían tener el mismo nivel de deseo. Aquí van los 3 errores más comunes que cometen los hombres cuando van a tener sexo. ¿Qué fue como mujer más difícil para ti? ¿Compartirle a tu pareja tus fantasías sexuales o compartirle a tu familia, a tus papás? ¿Cuál era el contenido que tú querías compartir a través de las redes sociales? Ninguna de las dos, Dani. Con mi pareja siempre, de hecho, mi esposo ha sido parte fundamental de Ceres y es la cara no visible de la empresa que es Ceres hoy. Y él siempre fue una persona con mucha apertura mental y creo que esa es la razón por la que hoy seguimos siendo coequipo, ¿cierto? Y seguimos siendo un equipo hoy puntualmente como papás, además de pues, ser esposos. Y en el caso de mis papás tampoco, porque en mi casa nunca hubo prejuicios y digamos que siempre nos educaron con la libertad de elegir lo que quisiéramos ser. Y cuando decidí ser lo que hoy soy en Ceres, para ellos también fue un gran orgullo, entonces ninguna de las dos. Bueno, ¿cuál ha sido ese DM que te hayan mandado o enviado muy subidito de tono? ¿Alguna vez? En 6 años puedo decirte que cero. Y creo que hay una razón, te la voy a decir, y es que cuando yo decidí empezar con Ceres sabía que quería llegar a la sexualidad femenina puntualmente, porque de alguna manera no quería enfrentarme ni a comentarios inoportunos, ni a explicaciones que no daban a lugar, y finalmente crear una comunidad de mujeres en la que hasta yo también me siento muy segura me ha permitido vivir esto con tranquilidad. En ningún momento recibo comentarios que son salidos del lugar. Tienes una comunidad que te ama y te apoya mucho. ¿Cuál ha sido ese momento fuera o dentro de cámara que tú digas, trágame tierra, o sea, ¿esto por qué me pasaba? Yo creo que el día que me di cuenta que estaba en embarazo, bueno, que ese día no me di cuenta, pero estaba en un en vivo con miles de personas conectadas y empiezo a sentir un mareo, entonces tuve que apagar las cámaras un segundo, apagar micrófonos, y en ese momento todas las personas en el chat decían que sí estaban en embarazo porque yo ya venía en un proceso de buscar pues a mi bebé. A los 15 días me di cuenta que estaba en embarazo, pero tuve que estar fuera del aire como unos 2 minutos y retomar sintiéndome muy mal. Sin saber qué estaba pasando. Sin saber qué estaba pasando. Pero tú dices ahorita que todo el mundo te ponía que están embarazados, ya todo el mundo, la comunidad ya sabía. Ya sabían, así es. Bueno, ¿qué opinas de esta frase? Todo en la vida se trata de sexo, menos el sexo, porque se trata de poder. Yo estoy de acuerdo con esa frase, Dani. Creo que también esta cultura nos ha enseñado a sexualizar tanto la sexualidad que creemos que todo se trata de sexo, pero cuando vamos realmente a tener una sexualidad placentera nos falta demasiado, y ahí es donde realmente entra mi labor. Y el poder y el querer cambiar esa historia implica estar vulnerables y entender que tal vez todo lo que conocíamos hasta el momento no era lo que realmente necesitábamos. Entonces, sí, 100% de acuerdo. Aceptamos esa frase. Sí. Manu, muchísimas gracias por compartir hoy en Influencer con nosotros. Me encantó, aprendí mucho y sé que todas las personas que están allá en sus casas viéndonos están aprendiendo también un montón. Y nada, cualquier mensaje que tú le quieras dar a esas mujeres que hoy te están viendo. Bueno, la vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido, que esa es la frase con la que abro todos mis podcasts, y entender que nunca es tarde para empezar a vivir la sexualidad que se sueñan y que se merecen, y que a través del conocimiento sí que es posible. Entonces las espero en mis redes para que aprendamos juntos. Bueno, ahí están, les dejamos todas las redes sociales de Manu y nosotras nos vemos en otro capítulo de Influencer. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.